Viví con mi esposo casi 14 años felices, 10 de ellos casados oficialmente. Lo conocí cuando apenas tenía 18 años y desde el primer día sentí que era el amor de mi vida. Nos enamoramos profundamente, de esa manera ingenua y sincera con la que solo se ama en la juventud. Creíamos que juntos podríamos superar cualquier obstáculo, y durante mucho tiempo así fue. Pasamos momentos muy difíciles. Hubo épocas en las que apenas alcanzaba el dinero para pagar las cuentas. Recuerdo noches enteras contando monedas para comprar comida o ropa para los niños. Pero incluso en esos tiempos complicados permanecíamos unidos. Él siempre encontraba la manera de hacerme reír, y yo trataba de mantener la casa llena de calor y tranquilidad. Tuvimos 2 hijos maravillosos. Ellos se convirtieron en el centro de nuestra vida y en la razón por la que luchábamos todos los días. Desde afuera parecíamos la familia perfecta. Nuestros amigos nos admiraban, nuestros familiares nos respetaban, y yo misma estaba convencida de que nada podría destruir lo que habíamos construido. Mi esposo era un hombre bueno. Muy bueno. Cariñoso con los niños, atento conmigo y siempre dispuesto a ayudar a cualquiera. Pero tenía un gran defecto: le gustaba beber. No era agresivo, jamás levantó la mano contra mí, pero cuando tomaba se transformaba en una persona insegura, débil y ausente. Había noches en las que desaparecía con amigos y regresaba de madrugada completamente borracho. Las discusiones comenzaron poco a poco. Al principio eran pequeñas peleas, luego se volvieron constantes. Yo me sentía sola, cansada y decepcionada. Él prometía cambiar, prometía dejar el alcohol, pero después de unos días volvía a lo mismo. Y entonces ocurrió algo que jamás imaginé. En uno de los peores momentos de nuestro matrimonio conocí a otro hombre. Fue completamente accidental. Una conversación casual que terminó cambiando mi vida para siempre. Ese hombre era todo lo contrario a mi esposo. Seguro de sí mismo, tranquilo, elegante, trabajador, y no bebía. Nunca estaba rodeado de escándalos ni de problemas. Me escuchaba con atención, recordaba cada detalle que yo decía y me hacía sentir importante. Al principio traté de mantener distancia. Sabía perfectamente que estaba casada y que tenía una familia. Pero él comenzó a buscarme constantemente. Me enviaba flores al trabajo, me llamaba, me escribía mensajes cada mañana y cada noche. Siempre aparecía cuando yo más vulnerable me sentía. Durante semanas intenté rechazarlo. Pero una parte de mí disfrutaba esa atención. Después de tantos años sintiéndome agotada y olvidada, alguien volvía a mirarme como si fuera especial. Y poco a poco empecé a caer. Me convencí de que no estaba haciendo nada malo. Me repetía que solo era amistad, que necesitaba sentirme querida. Pero la verdad era otra. En el fondo sabía exactamente hacia dónde iba todo. Y finalmente sucedió. Le fui infiel a mi esposo. Todavía recuerdo el peso de la culpa desde el primer instante. No sentí felicidad ni emoción, solo miedo. Pero aún así continué viendo a ese hombre. Pensé que mi esposo jamás lo descubriría. Pensé que podría controlar la situación y mantener mi familia intacta. Qué equivocada estaba. Mi esposo terminó enterándose de todo. No sé exactamente cómo lo descubrió. Tal vez leyó mensajes, tal vez alguien nos vio. Solo recuerdo el momento en que me miró a los ojos y comprendí que ya sabía toda la verdad. Nunca olvidaré esa mirada. No gritó al principio. No hizo escándalo. Solo parecía destruido por dentro. Como si algo hubiera muerto en él. Intenté explicarme, lloré, le pedí perdón, le dije que había sido un error, pero ninguna palabra podía borrar lo que hice. Esa misma noche tomó algunas cosas y se fue de la casa. Desde entonces mi vida comenzó a derrumbarse. Los días siguientes fueron un infierno. Mi esposo dejó de contestar mis llamadas. Después presentó los papeles del divorcio y más tarde comenzó también el proceso de división de bienes. Todo lo que habíamos construido juntos durante tantos años empezó a desaparecer frente a mis ojos. Yo seguía pensando que podría recuperarlo. Creía que el tiempo calmaría su dolor y que volvería por nosotros. Pero cada vez que intentaba hablar con él, respondía lo mismo. Ya tomé mi decisión. Y entonces comprendí algo terrible. Había destruido con mis propias manos la única familia que realmente amé. Después de que mi esposo se fue, la casa quedó en silencio. Un silencio insoportable. Antes me molestaban sus pasos, el sonido de la televisión, incluso el olor del alcohol cuando llegaba tarde. Pero cuando desapareció de nuestra vida, entendí cuánto significaba realmente su presencia. Mis hijos comenzaron a sufrir inmediatamente. El mayor dejó de hablar casi por completo. El pequeño preguntaba todos los días cuándo volvería papá. Yo no sabía qué responder. Sentía que cualquier palabra era una mentira. Las noches se volvieron eternas. Apenas podía dormir. Me quedaba mirando fotos antiguas, recordando nuestra juventud,
nuestros viajes, las celebraciones familiares, los cumpleaños de los niños, toda una vida juntos convertida de repente en cenizas. Lo peor era la culpa. Porque yo sabía perfectamente quién había destruido todo. Yo. Sí, mi esposo tenía problemas con el alcohol. Sí, discutíamos mucho. Pero nada de eso justificaba mi traición. Absolutamente nada. A veces me miro al espejo y no reconozco a la mujer en la que me convertí. Intenté hablar con mi esposo muchas veces. Le escribía mensajes enormes pidiéndole perdón. Le rogaba que pensara en nuestros hijos, en todo lo que habíamos vivido juntos. Incluso llegué a decirle que haría cualquier cosa para reparar el daño. Pero él jamás volvió. Y entonces sucedió algo todavía peor. Por venganza o por dolor, decidió contarle toda la verdad a nuestra familia, amigos, conocidos e incluso a algunos compañeros de mi trabajo. Todos comenzaron a mirarme diferente. La gente susurraba cuando yo pasaba. Algunas amigas dejaron de hablarme. Mis propios familiares me reprochaban lo que había hecho. Sentía vergüenza constantemente. Era como vivir atrapada dentro de una pesadilla. Dejé de salir de casa. Comencé a tomar tranquilizantes porque no soportaba la ansiedad. Lloraba todos los días hasta quedarme sin fuerzas. Bajé mucho de peso y terminé enfermándome. Finalmente terminé en el hospital. Ahora paso aquí la mayor parte del tiempo mirando el techo y preguntándome cómo fui capaz de destruir mi vida de una manera tan absurda. Mi esposo también está sufriendo. Me cuentan que empezó a beber todavía más desde que nos separamos. A veces imagino cómo debe sentirse. El hombre que me amó desde que éramos jóvenes, traicionado por la persona en la que más confiaba. Y eso me destroza aún más. Mientras tanto, el hombre con quien le fui infiel sigue cerca de mí. Él me ayuda, cuida de los niños, me trae comida al hospital y trata de apoyarme emocionalmente. Incluso quiere casarse conmigo. Dice que me ama y que podemos empezar una nueva vida juntos. Habla de bodas, de viajes y de un futuro diferente. Pero yo no puedo. Porque aunque él sea atento y bueno conmigo, mi corazón sigue aferrado a mi esposo. Cada vez que veo a ese hombre siento culpa. Él no entiende que mi dolor no desaparece. Puede abrazarme, cuidarme y decirme que todo estará bien, pero dentro de mí solo existe arrepentimiento. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera resistido la tentación. Si hubiera sido más fuerte. Si hubiera pensado en mis hijos antes de destruir su hogar. Teníamos una familia feliz. No perfecta, pero sí real. Y ahora todos sufrimos por una decisión impulsiva que jamás podré borrar. Lo más doloroso es comprender que algunas cosas en la vida no tienen solución. Hay heridas que simplemente no sanan. Hay errores que cambian el destino para siempre. Mi hijo menor comenzará la escuela este año. Necesita estabilidad, cariño, atención, y yo apenas logro levantarme de la cama algunos días. Me siento una mala madre, una mala esposa, una mala persona. Y aunque todos me digan que debo seguir adelante, yo sigo atrapada en el pasado, deseando regresar el tiempo aunque sea solo un instante. Porque si pudiera volver atrás, jamás habría destruido al hombre que más me amó. Cada día que pasa entiendo con más claridad que mi matrimonio realmente terminó. El divorcio sigue avanzando. Los abogados hablan de propiedades, cuentas y documentos mientras yo apenas puedo respirar de la angustia. Todo parece frío y vacío, como si nuestra historia de amor pudiera resumirse simplemente en papeles legales. Nunca imaginé que terminaríamos así. A veces recuerdo el día de nuestra boda. Yo llevaba un vestido sencillo, él estaba nervioso y no dejaba de sonreír. Éramos jóvenes, pobres y llenos de sueños. Juramos permanecer juntos toda la vida. Y durante muchos años lo cumplimos. Construimos una casa, criamos hijos, sobrevivimos a problemas económicos y a dificultades que parecían imposibles. Pensé que nada sería capaz de separarnos. Pero bastó una sola decisión equivocada para destruirlo todo. La culpa me persigue constantemente. Está conmigo cuando despierto, cuando cierro los ojos y cuando escucho a mis hijos preguntar por su padre. Es como una sombra que jamás desaparece. Muchos me dicen que debo perdonarme. Pero no sé cómo hacerlo. Porque entiendo perfectamente el daño que causé. Traicioné a mi esposo. Destruí la confianza de mis hijos. Rompí la paz de toda nuestra familia. Convertí nuestro hogar en un lugar lleno de tristeza y resentimiento. Y lo peor es que ya es demasiado tarde. Hace unos días vi a mi esposo de lejos. Había envejecido muchísimo en poco tiempo. Se veía cansado, derrotado. Quise correr hacia él, abrazarlo y pedirle perdón una vez más. Pero no tuve valor. Él simplemente pasó junto a mí sin siquiera mirarme. Ese momento me rompió completamente. Comprendí que el hombre que alguna vez me amó con todo su corazón ya no existe. O quizás sigue existiendo, pero enterrado bajo el dolor que yo misma provoqué.
El otro hombre continúa insistiendo en quedarse conmigo. Dice que no le importa mi pasado, que aún podemos ser felices. Pero yo veo en sus ojos el cansancio de alguien que lucha contra un fantasma imposible de vencer. Porque mi corazón nunca dejó realmente a mi esposo. Ahora vivo atrapada entre dos dolores, el remordimiento por lo que hice y la certeza de que jamás podré arreglarlo. Mis hijos son quienes más sufren. El mayor comenzó a encerrarse en sí mismo. El pequeño ya no sonríe como antes. Y cada vez que los miro siento que les robé algo irreemplazable, la sensación de tener una familia completa. Eso jamás me lo perdonaré. Hay noches en las que lloro hasta quedarme dormida pensando en todo lo que perdí. Nuestra juventud juntos. Las risas. Las discusiones tontas. Las vacaciones simples pero felices. Los abrazos después de los problemas. Toda una vida. Dicen que uno valora las cosas cuando las pierde. Y ahora entiendo completamente esa frase. Yo tenía un hombre que me amaba de verdad. Sí, tenía defectos. Sí, cometía errores. Pero me era leal. Nunca dejó de luchar por nuestra familia. Y yo cambié todo eso por una ilusión momentánea que terminó destruyendo a todos. Hoy solo me queda aceptar las consecuencias. No sé qué pasará conmigo en el futuro. No sé si algún día podré volver a sentir paz. Solo sé que aprendí demasiado tarde que las decisiones impulsivas pueden destruir años enteros de amor y sacrificio. Si alguien que escucha mi historia está pasando por una tentación parecida, solo puedo decir una cosa. Piensen antes de destruir a quienes los aman. Porque después del error llegan el vacío, la culpa y un arrepentimiento tan profundo que parece imposible de soportar. Y aunque daría cualquier cosa por regresar el tiempo, la vida no ofrece segundas oportunidades para todo.